Seguimos con la serie, hermanos, El Jesús verdadero. Estamos en el libro de Mateo, capítulo 19. Vamos a estar seguros que estamos allí. Y en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes un mensaje desde los versículos 16 al 30. Mateo 19, versículos 16 al 30, con un mensaje titulado El camino verdadero al cielo. El camino verdadero al cielo. ¿Sabe usted que hay algunas novelas que no son muy recomendables que uno vea ni que lea, verdad? Porque hoy en día ya las novelas tienen un montón de cosas que no edifican el espíritu. Que fulana de tal se fue con otra persona que no era su marido y por ahí sigue las historias y secretos y esto y chismes y todo lo demás. Pero hay una novela, hermanos, que yo sí les recomendaría que leyeran. No está en video ya. Hay producciones ya en video que han sacado esta novela, pero surge de un libro de hace muchos años, un escritor que se apellidaba Bunyan. Y este libro es titulado El progreso del peregrino. El progreso del peregrino es una historia donde el protagonista es un hombre que se llama Cristiano. Y este hombre llamado Cristiano, de repente es llamado por el Señor Jesús a caminar, a ir en búsqueda de esa ciudad celestial. Y él sale de su casa en camino buscando esa ciudad celestial y lo deja todo. Él quiso que su familia lo siguiera y su familia no quiso seguirlo. Entonces él, en búsqueda de esa ciudad celestial, deja a su familia, pero en el camino hacia esa ciudad celestial, él encuentra muchas cosas. Deja la ciudad donde vivía porque se avecinaba una destrucción grande sobre esa ciudad. Pero en el camino él emprende muchas adversidades. Encuentra peligros, encuentra tentaciones, encuentra placeres, encuentra dudas, se enfrenta a la desesperanza, se enfrenta a la tentación de la autoconfianza, se encuentra a la tentación de la terquedad en ese camino donde iba caminando. Y esta novela, esta historia de el progreso del peregrino es una historia que habla de nuestro caminar. Nosotros vamos caminando, somos peregrinos, dice la Biblia. No, aquí estamos. Algunos dirán, pues yo soy mexicano porque nació en México, yo soy de El Salvador porque nació en El Salvador. Otros dirán otro país, Guatemala, etcétera, Colombia, porque nacieron en un lugar específico. Pero el que es cristiano, el que es un hijo de Dios, un discípulo de Jesús, aunque nació en algún lugar de este mundo, no somos de este mundo. Vamos caminando rumbo a una ciudad celestial. Y esa es la historia de Cristiano, este hombre, este protagonista del progreso del peregrino. Y en el camino como cristiano nos vamos a enfrentar a diferentes situaciones que nos van a hacer tratar de caer en tentación. Van a haber tentaciones que van a venir a nuestras vidas y es necesario que nosotros estemos parados firmemente para que nosotros podamos vencer las tentaciones que vienen. Como cristiano, hoy hay muchos que buscan salvación también, que andan en búsqueda de esa ciudad celestial. Muchas personas dicen, si usted le pregunta, ¿qué va a pasar contigo el día que tú fallezcas? Unos dicen, la mayoría dicen, no sé. Por lo menos la mayoría de los que yo les he hecho esa pregunta. Algunas personas dicen, pues yo espero que me vaya al cielo, porque no tienen una seguridad. ¿Qué va a pasar con ellos el día que ellos mueran, que cierren sus ojos por última vez aquí en esta tierra? Como cristiano hay muchos que buscan la salvación. Muchos siguen engañados por las cosas de este mundo que llevan a la destrucción. Y otros hemos encontrado el camino a la salvación. Y porque estemos en el camino de la salvación no quiere decir que no vamos a tener tentaciones, ¿verdad? El enemigo es un experto en ponernos trabas en nuestro caminar. Y hay veces que es el mundo. Y hay veces que es la propia carne. Porque esos son nuestros tres enemigos, hermanos. El diablo, el mundo y esa compañera que duerme con usted. Y no me refiero a su cónyuge, sino la carne con la que vivimos. Amén. Pero estamos en ese camino. Solo hay un camino que lleva al cielo.
Por ahí dicen algunas personas, pero es que todos los caminos van a llevar a Dios. Y en cierta manera estamos de acuerdo, todos los caminos van a llevar a Dios. Todas las religiones van a llevar a Dios. Un día, todas las personas que vivieron en toda la historia se presentarán delante de un juez. El Dios santo, justo y temible. Pero no para que escuchen las palabras que digan bienvenidos al cielo, sino para que escuchen la sentencia de un Dios que dicte sentencia sobre ellos porque ellos no quisieron seguir a Jesús. El único camino para la salvación es Jesús. Solo hay un camino que lleva al cielo. Hoy veremos cómo comprobar, hermanos, si nosotros vamos al cielo, si nosotros vamos caminando por ese camino. Entonces, por eso el título de esta mañana, el camino verdadero al cielo. El versículo 16 al 20, vamos a ver el primer punto y lo titulé, se busca camino a la vida eterna. Léalo conmigo, 16 al 22 de Mateo 19, dice, sucedió que un joven se acercó a Jesús y le preguntó, un joven, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el joven. Contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos estos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús respondió, si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Un joven rico que buscaba la vida eterna vino a Jesús porque tenía una pregunta y este joven reconoce que en Jesús podía encontrar la respuesta. Vino a Jesús. No es suficiente venir a Jesús, ¿verdad? Es necesario que lo sigamos y que lo obedezcamos. Pero este joven vino a él y le dice, Maestro. Marcos dice que le dijo, Maestro bueno. Maestro bueno, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo bueno que debo de hacer? ¿Cómo debo de vivir yo para poder un día llegar como cristiano del progreso del peregrino a esa ciudad celestial? ¿Qué debo de hacer? Jesús contesta confirmando lo que Marcos registra. Y él dice, ¿por qué preguntas sobre lo que es bueno? Solo hay uno que es bueno. Y Marcos lo dice de una manera diferente. Dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno. Y algunas personas dirán, ¿te fijas? Jesús no es Dios. Jesús está apuntando a Dios, que Él sí es bueno. Pero lo que Jesús está diciendo en este momento es decirle, tú me estás llamando a mí bueno. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Acaso has reconocido que yo soy Dios? Lo estoy parafraseando, pero eso es lo que Jesús está diciendo. Tú me llamas bueno a mí, me estás reconociendo como bueno, también debes reconocerme a mí como Dios. ¿Por qué preguntas sobre lo bueno? Solo hay uno que es bueno. Jesús le daba a entender que Él era alguien más que la persona que le podía dar la respuesta, más que una persona que el joven admiraba. Jesús entonces le dice que una manera de lograr tener la vida eterna es por obras. Hermanos, por favor, no vayan a ir con el pastor Eric Holmstrom a decirle que estoy enseñando herejías, porque quiero que me den la oportunidad de explicarle lo que le quiero decir. La palabra del Señor nos dice que somos salvos, podríamos ser salvos por obras. Pero del modo que podríamos ser salvos por obras sería que guardáramos perfectamente la ley, que guardáramos los mandamientos perfectamente. El día de ayer tuve la oportunidad de estar en un funeral compartiendo el evangelio. Y cuando uno habla a un grupo de personas que no conocen a Dios, uno les dice, ¿eres tú una persona que ha sido perfecta o has pecado? Y uno les hace una serie de preguntas. ¿Has mentido alguna vez?
¿Has tomado algo que no es tuyo? ¿Has sentido rencor en tu corazón alguna vez? Y típicamente, hermanos, con esas 3 preguntas solamente, con esos 3 pecados, típicamente casi todas las personas van a decir, sí, por lo menos una de ellas, 2 de ellas. Y hay muchos más pecados, pero con esos 3 que uno diga, típicamente cada una de las personas van a reconocer que cometieron alguno de esos pecados. Entonces, como han cometido sus pecados, no hemos podido guardar la ley de Dios a la perfección. Pero si hubiera una persona en este mundo que guardara la ley de Dios a la perfección, no ocuparía a Jesús. Pero la misma Biblia ya nos dice, todos hemos pecado, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, dice la Reina Valera. Otra versión dice, han fallado a la meta, no han llegado, no han alcanzado la meta que Dios ha establecido. Todos hemos fallado al Señor, pero la vida eterna se puede lograr guardando la ley de Dios perfectamente. Entonces Jesús lo apunta a la ley y le menciona algunos mandamientos. Dice, no asesines, no mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas, honra a tu padre y a tu madre, y también ama a tu prójimo. Y el joven dice, ay, me lo imagino como que empezaba a tomar nota, ¿verdad? Ok, sí, eso lo he hecho. Sí, eso lo he hecho. Y en su mente él escuchaba a Jesús y él decía, sí, esas cosas lo he hecho. Y al final, cuando Jesús le dice eso, él le dice, todo esto lo he guardado. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él dice con seguridad, con una seguridad, diciendo que él había guardado todas estas cosas desde su juventud. Hermanos, reconozcamos el carácter moral de este joven. Él era una buena persona. Si hubiéramos conocido a este joven, uno dijera, uy, qué bueno sería que este joven se quedara con una de mis hijas. Moralmente, este joven, a la vista de la sociedad, era una persona honorable. Posiblemente la mejor persona que usted conociera, si usted conociera a este joven. Hermanos, pero la buena moralidad nunca ha salvado a nadie. El problema que tenemos nosotros los humanos es que nos comparamos con otras personas. Llegamos a casa y volteamos a mano derecha y a mano izquierda. Conocemos a nuestros vecinos que ya llevamos años de conocerlo y nos comparamos con ellos y decimos, yo no digo las groserías que dice ese vecino. Y se ha sabido por ahí que el otro vecino también ya le falló su cónyuge. Yo no he hecho eso. Tendemos a compararnos con otras personas. Pero con la persona que nos debemos de comparar es con Jesús. Cuando nos comparamos con Jesús, quedamos faltos. Nos falta. Y por mucho, hermano, no le llegamos ni a los talones a Jesucristo. Entonces Jesús, cuando este joven le dice, todas estas cosas las he guardado, Jesús entonces le dice, si quieres ser perfecto. O sea, también Jesús estaba reconociendo que casi este joven, casi era perfecto. Casi era perfecto. Jesús reconoce que este joven solo le faltaba una cosa, solo una cosa te falta. Solamente debía de vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres. Y después de hacer eso, regresar y seguir a Jesús. ¿Usted se recuerda a otra persona que cuando Jesús le dijo, sígueme? Esa persona también en las Escrituras nos dice que esa persona dijo, primero deja que vaya y entierra a mi padre. ¿Usted ha leído esa historia? ¿Usted cree que Jesús le estaba diciendo, aunque yo sé que tu padre está en un ataúd, quiero que me vengas y me sigas? Eso es lo que está pasando en esa historia. Este joven amaba a su padre tanto que lo amaba más que a Jesús. Y este joven le dice a Jesús, te voy a seguir, Jesús, pero después que muera mi padre. Me quedaré con mi padre. Y ya cuando muera, entonces te seguiré. Aquí este joven tenía riquezas. No tenía el dinero que tenemos nosotros en el banco, hermanos. Él tenía muchas riquezas.
Y Jesús le extiende una invitación. Le dice, ve y vende todo lo que tienes, desházate de todo. Y ese dinero que recaudes, vas y se lo entregas a los pobres. Y después vienes y me sigues. Porque Jesús quería que este joven tuviera un tesoro más grande en el cielo que el tesoro que tenía aquí en la tierra. De esta manera tendría ese tesoro. Y esta fue una invitación a una fe genuina, que lo siguiera, una fe que se demuestra amando al prójimo de una manera sacrificial y entregada por el nombre de Jesús. Y el joven rico había llegado, hermanos, a Jesús con mucha alegría. Si usted lee el mismo relato en Marcos, él dice que corrió a Jesús. Y cuando llegó con Jesús, él se arrodilla con Jesús. Pero las palabras de Jesús, en lugar de ponerlo contento, es decir, eso es lo único que me falta para ser perfecto. Ok, espérame Jesús, ahorita vengo, voy a vender y ahorita me regreso. No, las palabras de Jesús lo afligieron, lo entristecieron. Y dice la Biblia que se entristeció porque poseía mucho. Vender todo, regalar todo lo que tenía, dejarlo todo por seguir a Jesús era demasiado para él, porque amaba más sus posiciones y la posición que sus riquezas le habían dado que amar a Jesús. Y eso se llama idolatría. Eso se llama idolatría. El hombre que pensaba haber guardado los mandamientos, que pensaba, yo soy mejor que mi vecino, yo soy mejor que todas las personas que yo conozco. Es recordado este mismo hombre por Jesús que debía guardar el mandamiento principal y también el segundo. ¿Se recuerda que en las Escrituras nos dice que en eso se resumen los mandamientos? Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. El joven amaba más su posición que su prójimo. Este joven era moralmente un ejemplo y solamente le faltaba hacer algo para ser perfecto, pero la Biblia es clara, hermanos, cuando nos ascribe culpabilidad. Todos hemos pecado, absolutamente todos. No hubo ningún hombre en esta tierra que ha caminado. Y cuando digo hombre, hermanas, ustedes no se escapan. Hablo en términos generales. No hay ningún hombre ni ninguna mujer en esta tierra que haya guardado a la perfección su caminar obedeciendo la ley. Ninguno. Este joven había quebrantado solamente uno de los mandamientos y era culpable. Santiago 2:10 nos dice, porque el que cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Fíjese lo que Dios hizo, hermanos. Él demanda perfección en nosotros. Y la ley, dice la Biblia que es buena. La ley fue dada y es buena. Pero la misma ley fue el ayo, fue la nodriza, fue la babysitter, que por un tiempo nos cuidó para llevarnos a Jesús. La ley nos demostró a cada uno de nosotros que era imposible que nosotros guardáramos la ley de Dios. Y cuando es imposible guardar la ley, uno reconoce y se rinde a Dios y dice, Señor, reconozco que por mi cuenta yo no me puedo salvar. Ese era el propósito de la ley. Y él debía amar a Dios sobre todo. Solo le faltaba cumplir aquello que resume toda la ley, amar a Dios por sobre todo y al prójimo. Mateo 22:37-40, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo Jesús? Ok, en el Antiguo Testamento encontramos la ley, y la ley tiene diferentes categorías. Hay una parte de la ley que es ceremonial, otra parte de la ley que es civil y otra parte de la ley que es moral. En el Nuevo Testamento, de esas tres partes de la ley, dos de esas partes ya no se establecen como algo que tenemos que seguir, como normas que tenemos que seguir, como la ley ceremonial o como la ley civil. Aunque nuestras leyes, si usted no sabía, nuestras leyes tienen influencia de esa ley civil que Dios dio. Pero ya no están establecidas como normas a seguir el día de hoy. Las normas
de parte de la ley que seguimos hasta el día de hoy, que debemos de seguir, es la ley moral. Y esa ley moral, hermanos, se cumple solamente haciendo dos cosas: amando a Dios sobre todo y amando a tu prójimo. Los 10 mandamientos dicen, y aprovecho para decir que de los 10 mandamientos, 9 de los 10 mandamientos son confirmados o son reestablecidos en el Nuevo Testamento. Usted busca en el Nuevo Testamento y usted va a mirar que 9 de esos 10 mandamientos vuelven a decirse, vuelven a confirmarse, vuelven a motivarnos a que sigamos esos mandamientos. Solamente uno, que es el mandamiento número 4, de guardar el reposo. Ya el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es nuestro reposo. El Nuevo Testamento nos dice que nadie nos juzgue por días festivos. Ahora nosotros nos reunimos el domingo, hermanos, porque seguimos el ejemplo que nos dejó la iglesia primitiva. Se reunían el primer día de la semana. Pero eso no quiere decir que si nos reuniéramos los viernes estaríamos en pecado. Todos los días debemos de honrar a nuestro Dios. Amén. Entonces, cuando uno guarda esas dos cosas, amar a Dios sobre todo y al prójimo, uno cumple con toda la ley. Cuando tú amas a tu prójimo, no vas a robar. Cuando tú amas a tu prójimo, no vas a desear lo que es de tu prójimo. Cuando tú amas a tu prójimo, tú vas a respetarlo, no vas a levantarle falsos, no vas a decir mentiras. Por eso es que la ley se cumple o se resume con estos dos mandamientos. Jesús le dijo al joven rico que fuera y amara a sus prójimos y que luego regresara y le siguiera, pero no pudo hacer el segundo mandamiento, menos iba a poder hacer el primero. Hermanos, primera de Juan 4, 19 al 21 dice de esta manera: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, se me hace fuerte la palabra, pero es la palabra, hermanos, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Esto es lo que Jesús quería que el joven hiciera. Un joven que era casi perfecto, pero al final estaba tan perdido como el peor de los pecadores que caminó por esta tierra. El camino verdadero al cielo no está compuesto de obras humanas, sino en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. No somos salvos por obras, somos salvos por fe. Así lo dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pero esa fe salvadora se demuestra por el fruto, por las obras. ¿Qué vas a hacer el día que Dios llegue a tu árbol y busque fruto y no la hay? ¿Tú qué piensas que por venir a la iglesia, por estar 20 años dentro de una iglesia, de repente descubras que en tu higuera no había fruto? ¿Se recuerda Jesús que dice después de la entrada triunfal, salió de Betania y se acercó a una higuera que de lejos estaba frondosa, tenía muchas hojas? Y cuando una higuera tiene muchas hojas es una buena señal, porque es indicativo de que allí hay fruto. Y aunque no era tiempo de higos, sí era tiempo de otro fruto que la higuera da, que se llaman brevas. La higuera da dos tipos de fruto. Se parecen, pero tienen diferentes colores, diferentes sabor, diferentes tamaños, diferentes shapes, ¿cómo se dice? Formas. Entonces Jesús miró esa higuera de lejos y dijo, tenía hambre y quiso, pero cuando llegó la examinó y no tenía fruto. El libro de Mateo capítulo 3 nos dice que Juan el Bautista, predicando el evangelio, decía: he aquí el hacha está puesta al tronco de los árboles, y todo árbol que no lleve buen fruto será cortado y echado al fuego. Y fíjense, hermanos, les voy a decir algo que a lo mejor muchos de ustedes no han escuchado. Es un mensaje evangelístico de Juan el Bautista,
de que se arrepientan. Él dice, yo he venido para bautizarles para el arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y cuando uno dice Espíritu Santo y fuego, uno dice, Señor, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Tengan cuidado de lo que está pidiendo. Porque muchas personas, y hoy en día en las iglesias se enseña mal en algunas iglesias se enseña mal esto. Porque cuando dice Espíritu Santo y fuego, uno dice, oh, Hechos capítulo 2. En el día de Pentecostés aparecieron lenguas como de fuego sobre los que estaban ahí presentes, y vino y hablaron en lenguas, vino el Espíritu Santo sobre ellos, y uno dice, ese es el fuego. Entonces uno dice, pídale al Señor que lo bautice con Espíritu Santo y fuego. No, hermanos, el hacha está en el tronco del árbol listo para cortar todo árbol que no lleve buen fruto. Yo los bautizo, dice Juan el Bautista, con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Unos serán bautizados con Espíritu Santo, otros serán bautizados con fuego. Es ira de Dios, es juicio de Dios. Los que somos hijos de Dios somos bautizados con el Espíritu Santo. Aunque no haya hablado en lenguas, hermano, la Biblia nos dice que hemos sido sellados con su Santo Espíritu, de acuerdo a Efesios el libro de Efesios. Somos bautizados, somos sellados con su Santo Espíritu, porque somos sus hijos. No crea por ahí unas enseñanzas que dicen que tienes que hablar en lenguas para ser salvo. Equivocado. Pablo mismo lo dice en 1 Corintios capítulo 14. No todos hablan en lenguas, dice. El que no lleva buen fruto será cortado y echado al fuego. Será bautizado con fuego. ¿Llevas fruto? Tus obras reflejan que ha habido una fe genuina, porque la fe es lo único que salva. ¿Hay fruto en tu vida? Veamos los versículos 23 al 24. El camino de obras es camino de muerte. ¿Usted ha escuchado ese término dead end? Dead end. No hay una buena traducción, no se traduce bien al español, pero dead end es un rótulo. Usted puede ver un rótulo que diga dead end en una calle que está sin salida. Una calle que termina en ningún lado, que si estás buscando una dirección que no está en esa calle, tú vas a terminar en un lugar donde no es, porque ahí se termina la calle. Dead end, dead es muerto, un final muerto. El camino de obras es camino muerto. Dice el versículo 23 al 24. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren ser ricos? ¿Cuántos quieren ganarse la lotería? De hecho, dice, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Es más fácil. Y aquí está hablando de un camello, un animal camello. Dirigiéndose a sus discípulos, Jesús contempla, oye, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, hermanos. Porque yo podría decirles, vamos a predicar que el dinero es malo, hermanos, sáquense todo el dinero que traigan, tráiganlo aquí para... No, el dinero no es malo. El amor al dinero es lo que afecta. Esa es la raíz de todos los males. Esto causó un gran asombro para los discípulos. Y ellos se preguntan, ¿y entonces quién podrá salvarse? Así lo dice Marcos. Esto es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo. Hermanos, esto viene de un refrán árabe que dice, es más fácil para un elefante entrar en el ojo de una aguja. Ellos usaban este refrán para describir algo que era imposible, pero ellos usaban el animal elefante. Pero los judíos habían cambiado este refrán y ellos usaban el animal más grande que había en su entorno, que era el camello. Y ellos decían, Jesús lo dijo, es más fácil que un elefante entre por el ojo de una aguja, pequeñita el ojo, a que un rico entre en el reino de los cielos. Jesús aquí hace uso de una figura de expresión que se usa para exagerar. Esto se llama hipérbole. Él está diciendo algo en una manera exagerada.
Igual como cuando Él dice, hipócrita, le dice, te pones a mirar la paja del ojo de tu hermano y no estás mirando la viga que tienes en tu ojo. Es una hipérbole, una exageración para enseñar un punto en este momento. Él dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Y eso es un camello, hermanos. En el original, hay personas que dicen que el camello no es un camello animal, sino que es una soga. Pero esto no es así, hermanos. La palabra de soga en el original es similar a la de camello. Uno es camilos y otro es camelos. Entonces por esta diferencia, hay personas que dicen, no se refería a un animal, se refería a una soga, que aún así sería más difícil, ¿verdad? Meter una soga por el ojo de una aguja es difícil. Pero Jesús estaba refiriendo a un animal. Él estaba usando la palabra que denota un animal, un camello. Jesús dijo que esto para referirse que es imposible entrar al cielo por obras. Hermanos, el que es rico va a amar su dinero. Es fácil, es probable que el rico ame más al dinero que a Dios. Es muy raro, hermanos, personas como, ahorita no me acuerdo el nombre de esta persona, pero un hombre muy famoso, muy adinerado, que él daba el 90% de sus ingresos a la iglesia y se quedaba con el 10%. Usted dirá, pues qué fácil. No era Bill Gates. Con 10% del dinero que hacía él, pues yo estaba vivo y mantengo toda la iglesia. Hermanos, pero si nosotros cuando tenemos más poquito, se nos hace difícil. Si algunos de ustedes acostumbran a dar el 10, o el 11, o el 12, o el 13, preferirían dar menos. La palabra del Señor nos dice que debemos de dar con corazón alegre, con una buena actitud. No por necesidad, no con mala actitud, porque Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque ese que da con alegría no ama ese dinero. Más bien sabe y reconoce, Dios, tú eres el dueño de todo lo que tengo. Que yo aparte pequeñito de todo lo que tú me has dado, esto es algo insignificante. Gracias por darme todo lo que tengo. Y muchas veces nos duele darlo. Y no estamos hablando del dinero en esta mañana, no es un mensaje sobre las ofrendas. Pero cuidemos esa parte de nuestra vida también. Porque el que no quiere darle al Señor, después pasan otras cosas. Y al final tiene usted que perder su dinero en otras cosas. Hay un joven, mejor no digo eso. 25 al 30, los señalamientos de amor a Dios y al prójimo. Al oír esto, los discípulos quedaron asombrados y decían, en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le dijo Pedro. Ay, qué Pedrito. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Ante la dificultad de entrar en el reino de los cielos, esto preocupó a los discípulos. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Va a ser imposible salvarse. Para esto vino la ley, hermanos, para demostrarnos la necesidad de Cristo, que no podíamos salvarnos por nuestra propia cuenta. Así lo dice Gálatas 3:24. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe y no por las obras. Cuando reconocemos nuestra incapacidad de guardar la ley, podemos ir a Cristo. Y ese es el orgullo, hermanos, que a veces le detienen a las personas y dicen, yo soy suficientemente bueno, yo no ocupo nada más, yo no ocupo a Cristo. Y piensan ser suficientemente buenos para poder entrar al cielo.
Y Jesús aclara que para el hombre salvarse es imposible, pero para Dios es posible. ¿Cuántos damos la gloria al Señor por ello? Amén. Pedro, hermanos, no perdió la oportunidad y él dice, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? ¿Algunos de ustedes conocen este? ¿Qué va a ser lo que vamos a recibir a cambio, Señor? Yo no conocía esta señal hasta que empecé a platicar con hermanos del DF. ¿Qué vamos a recibir en cambio?, le dice Pedro. Lo hemos dejado todo por ti. Y Jesús le contesta, no hay nadie que ame a Dios y a su prójimo por encima de todo que no haya de recibir bendición a cambio. No solamente en el futuro, hermanos, en el presente. 100 veces más, dice el Señor. En esta vida podrán dejarlo todo a cambio de persecución, pero la recompensa será mayor. El tesoro en el cielo es superior a cualquier tesoro que podamos tener en esta tierra. Esta es la razón, hermanos, por la que Jesús quería que sus discípulos dejaran ambiciones terrenales de primacía. ¿Se recuerda que Jesús hablaba en contra del orgullo de los mismos discípulos? Los discípulos batallaban con el orgullo. El versículo 30 dice, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Hermanos, en el ámbito espiritual, y creo que lo dije la semana pasada, el más grande, el que quiere ser el primero, es el que sirve a su prójimo. La salvación no se logra por obras, sino que se demuestra que ya uno es salvo amando a Dios y amando al prójimo. El camino a la vida eterna es confirmado por el camino del amor por Dios y el prójimo. Es necesario amar a Dios, hermanos, por sobre todas las cosas. ¿Más que mis hijos? Sí, más que tus hijos. ¿Más que tu esposa o tu esposo? Sí, más que tu esposo. ¿Más que todas tus posesiones que tienes? Sí, más. Sobre todas las cosas debemos de amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Se asume que ya nos amamos, ¿verdad? Si viene un carro a 100 millas por hora y está en peligro usted de que lo arrolle el carro, ¿qué va a hacer usted? Se esconde detrás de otro carro, de una muralla de contención, algo. Usted corre para salvarse. Ese mismo amor que se tiene por usted mismo deberíamos de tener por nuestro prójimo. Para poder encontrar la vida eterna se necesita fe. Y una fe que resulta en obediencia siguiendo los señalamientos de amor por Dios y amor por el prójimo. Mientras que cierro, hermanos, ¿qué podemos llevarnos a casa? ¿Cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas? Recordemos, hermanos, que debemos de amar a Dios. Y es buen momento para reflexionar en esta mañana y pedirle al Señor, Señor, revélame si hay algo en mi vida que estoy amando más que amarte a ti. No confiemos en nuestras obras como un medio de salvación. No confiemos en nuestra moralidad, porque ni obras ni salvación, ni moralidad jamás ha salvado a nadie. Es imposible ser salvos por nuestra moralidad o por las obras. Ejercitemos las pruebas de salvación genuina, demostrando el amor a Dios y al prójimo, hermanos. Amar a cosas en lugar de Dios es idolatría. Y 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 al 10 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si usted dice, ay, ya me libré, porque no soy ninguno de esos, ¿de verdad? Simplemente mirando el pecado de idolatría, hermanos. ¿De verdad? Hemos
¿Estamos amando a Dios más que todo lo demás? ¿Amamos a Dios más que nuestra propia vida? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro y reflexionamos en estas palabras un momento? Señor, ¿qué hay en nosotros que estamos amando más que amarte a ti? Deje que el Espíritu de Dios en este momento escudriñe su vida. Deje que el Espíritu de Dios se acerque a su vida, una higuera que está frondosa, que por fuera parece saludable, pero déjele que el Espíritu del Señor examine su corazón para ver si hay fruto dentro. Si tú no eres un hijo de Dios, si tú no conoces a Dios, estas palabras son para ti. Dios es un Dios que es justo, que es santo y que castiga al pecador. Y todo aquel que no haya venido en fe, arrepintiéndose de sus pecados delante de Dios, en fe en su Hijo Jesucristo, la palabra del Señor nos dice que vas en el camino de la destrucción. Pero es muy fácil cambiar de curso en esta tarde. Solo necesitas poner tu fe en Jesús. Ahí donde estás, en tu corazón, dile al Señor, Dios, ten misericordia de mí. Dile, Señor, reconozco que soy pecador. Me arrepiento delante de ti. Yo necesito tu salvación, esa salvación que solamente tú puedes ofrecer. Porque reconozco que por obras propias, por esfuerzo propio, esfuerzo humano, no podré ser salvo. Necesito que me salves. Si tú vienes en fe a Jesús, si vienes a Jesús en fe en este momento, Él te salvará. Porque su palabra nos dice que todo al que Él viene, o todo el que viene a Él no le echa fuera. Amado Dios, te damos gracias por tu bondad y misericordia, Señor, que tú nos recuerdas tus verdades, las verdades del reino, Señor, a través de las Escrituras. Sabemos, Señor, que nuestro caminar no es perfecto, pero deseamos, Señor, que cada día santifiques más nuestras vidas. Que cada día podamos, Señor, ser santificados, Señor, buscar esa santidad, Señor, sin la cual nadie verá al Señor. Ayúdanos, Padre, mientras que caminamos, a amarte a ti por sobre todas las cosas, Señor, y ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque esas son las señales que vamos por el camino de salvación. Cuando hemos dejado el egoísmo que nos mueve a amarnos a nosotros. Cuando hemos dejado la idolatría que también nos mueve a amarnos más a nosotros que amarte a ti. Oh Dios, sé tú nuestra ayuda, nuestra fortaleza. En tu nombre lo pedimos, Señor, y para tu gloria. En el nombre de Jesús.